Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo habitual, don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo, muy buenas. Semana movidita y a veces uno ya no sabe las barreras que se están pasando en España en materia económica. Es muy grave que el presidente del gobierno, el señor presidente del gobierno, que no deja de ser un asalariado nuestro de lujo, se permita el lujo de meterse con un empresario. Un empresario que está haciendo uso de una ley, de la ley de libertad económica que rige en toda la Unión Europea. Libertad de personas y capitales. Y lance a todos sus ministros diciendo una cantidad de sandeces que llaman la atención. Perdón, cuando esos propios ministros hace 4 días estaban insultando a las empresas, o cuando el propio presidente del gobierno hablaba de los señores del puro. Ferrovial se marcha a Holanda, pero no deja España, sigue teniendo aquí bastante negocio, porque en el extranjero tiene el 82% de su negocio, porque los impuestos son muchos menores, porque las facilidades luego de financiación de la propia compañía, debido precisamente a que Holanda no tiene la gran deuda que tiene España del casi 18%, le va a facilitar muchas operaciones, y porque desde allí va a poder pasar fácilmente a Wall Street. Por lo tanto, es realmente chavista, nunca visto en un país de la Unión Europea, que un gobierno se lance contra una empresa porque esa empresa hace uso de su libertad y se la amenace. Oiga, usted participa en un club que se llama la Unión Europea y tendrá que aceptar las normas de la Unión Europea. ¿Por qué cuando el señor Sánchez sea presidente de la Unión Europea y visite Holanda no se lo dice eso delante del primer ministro de Holanda? Es realmente caccioso. Es realmente vergonzoso. Y esto demuestra la grave crisis política de libertades, de sentido de la libertad que vivimos en España. Dicho esto, doy la palabra a don Carlos Pajares sobre este tema de cabecera que yo creo que está evidentemente claro y que nosotros hace tiempo que habíamos adelantado. Bueno, aquí en esta mesa hemos siempre comentado que la economía de un país no se para de manera inmediata, que son las decisiones que se toman, que luego se van viendo años, seguramente años posteriores, cuando se empiezan a ver las consecuencias. Esta es una de las muchas consecuencias de una política económica realmente nefasta. La empresa lo ha dicho también, lo que pasa es que si no le queremos escuchar, ha dicho que se marcha por inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica que, como usted bien decía, está relacionada primero con la financiación, también con las posibilidades de inversión en el extranjero y de su proyección internacional. O sea, el entramado administrativo y el entramado legal que tienen nuestras empresas no es precisamente el más propicio. Lo estamos viendo con la falta de venida de empresas y de capital extranjero, y lo estamos viendo con la marcha. Esta posiblemente es la más significativa por tamaño y conocimiento, pero son muchas las empresas limítrofes con Portugal que se están yendo y se han ido a Portugal. Por cierto, y personas particulares, ¿no? Sí, ¿no? Millonarios. Otro día me hablaba un comandante de una compañía aérea muy importante, que hay muchos compañeros de él que se han ido a vivir a Portugal. Están los días que corresponde para pagar menos impuestos. Efectivamente. Que ha comprado su residencia, aparentemente su segunda residencia, ¿no?, que se está convirtiendo en la primera residencia, jubilados españoles que se están yendo a vivir a Portugal, porque las condiciones son muchísimo mejores. O sea, todas estas decisiones que se han ido tomando y que se siguen tomando, que económicamente son catastróficas, se están empezando a vislumbrar. Luego, además, más allá de la parte económica, otra parte que influye también, aquí lo hemos dicho muchas veces desde el punto de vista económico, esas actitudes del gobierno, esa actitud del señor presidente y de casi todos los ministros, no ayudan precisamente a dar una buena imagen internacional
ni siquiera una buena imagen interna para las empresas que están o las que puedan venir. O sea, generamos un caldo de cultivo, decía usted, bolivariano o argentinizado, que no es precisamente el mejor. Aquí también lo hemos dicho, la inflación en España es de las peores, el crecimiento económico español es de los peores y el paro, sobre todo. El paro, el peor, no de los peores, el peor. Y los datos económicos o el peor o entre los peores. Y bueno, al final esto también le molesta mucho al presidente, que es lo que y por eso yo creo que esa sobreactuación, además de para tapar otros escándalos de corruptelas a nivel del partido, sobre todo es un aviso a navegantes, porque claro, en un año de campaña electoral, que se puedan producir salidas o situaciones sin salida, pero situaciones por parte de empresas importantes que pongan en entredicho esa imagen de una economía fabulosa y fantástica que vende el gobierno y que es pura irrealidad, pues les puede hacer muchísimo daño. Si a usted en un sitio, en un lugar, le tratan bien, le dan cariño, y en otro lugar le insultan o le dan palos, ¿usted a dónde va? Al lugar donde le dan cariño. Bueno, pues esto pasa con los impuestos, don Aurelio. No, yo estoy de acuerdo, ¿no? Todo lo que dice don Carlos, pues es cierto. Las empresas, ha llegado un momento, ha llegado España a tal situación de deterioro en todos los órdenes, en el económico, en el social y en el político, que las empresas, lógicamente, que tienen una de las misiones de un buen directivo es anticiparse al caos y a los problemas que pueden surgir en las empresas. Esa es la tarea fundamental de cualquier ejecutivo, anticiparse a los problemas que puedan surgir. Y aquí lo están viendo. La caída de España en todas estas cosas que he citado, económica, social, financiera, fiscal, todo esto, pues ven que esto se está desmoronando, ¿no? Cada día de una manera más rápida, porque se va acelerando. Las medidas, efectivamente, se toman medidas, parece que no tienen ningún efecto. Los políticos, cuando toman una medida contra el pueblo, contra las empresas o contra quien sea, dicen, bueno, ven ustedes, cuando han hablado por ejemplo, de las leyes para los territorios que piden los territorios donde hay sectores que piden la independencia, han visto cómo se ha cambiado la ley y no ha pasado nada. Bueno, es que no pasa el día siguiente, pero ustedes están poniendo los cimientos para que todo eso se desmorone. Entonces, ¿hoy qué buscan las empresas? Pues buscan respeto, buscan seguridad jurídica. Las empresas no se les puede considerar, o sea, decir que un impuesto a los ricos, a la empresa no se la puede considerar rico. La empresa es generadora de riqueza y la tiene que distribuir adecuadamente. Y cualquier país serio respeta a sus empresas, porque las empresas están dirigidas por personas comprometidas y que se complican la vida, ¿no? Quiero decir que tiene que haber un respeto. Buscan seguridad jurídica, buscan también, lógicamente, una mejor fiscalidad, buscan ese respeto que debe tener a todas las empresas. Y luego, en el caso de Ferrovial, pues como usted ha dicho, habla de un 83%, he visto en alguna parte que hasta el 95% de su negocio lo tienen fuera. Pero ya todo esto de estas empresas que se marchan, se queda pequeño si vemos la cantidad de personas del IBEX que se están marchando. Sí, sí. La primera y segunda línea yo le he contado ya a nivel de pilotos, claro, de líneas aéreas. Y de las empresas estas que están en primera, digamos, de las mayores empresas de España, como pueden ser Banco de Santander y Iberdrola, la primera, segunda línea de directivos también están buscando refugio en el exterior. Entonces, aquí hay un auténtico éxodo. Y luego no digamos la salida de talentos. Todo aquel que tiene alguna posibilidad se va fuera, porque España, ya digo, está en caída libre. Y luego, pues, están saltando ya, estamos al final de una legislatura que yo creo que ya deberían haberse hecho elecciones ya de todo tipo, ya no solo en Cantabria por todo lo que está pasando, sino también a nivel nacional. Este es el grado de deterioro de un gobierno político, por un gobierno que se están peleando entre sí con unas leyes
absolutamente absurdas, con leyes, la ley de bienestar animal, pero ¿dónde vamos con esto, no? La ley del sí es sí, todas estas cosas que están haciendo, pues la verdad, eso yo creo que esta gente ha perdido el norte por completo, no tienen una idea clara de qué es España, de hacia dónde caminaba España y sobre todo de hacia dónde debe ir España, ¿no? Vamos con una cuestión que ha pasado bastante desapercibida, pues bueno, yo en Cantabria casi no he visto nada, no, yo creo que no se ha publicado nada, y que nos afecta de manera directa. Se ha aprobado, el Congreso de los Diputados ha aprobado los proyectos de ley de renovación del concierto económico, de los conciertos económicos para el País Vasco y para Navarra. Con la ayuda del PP, es decir, colaborador en este caso, lo han hecho en lectura única para que no haya enmiendas. Bien, se ha aprobado el cupo el mismo, pero claro, tiene truco, 1.467 millones, pero que han dejado, no se han incluido, unos 2.300 millones de euros que debería haber asumido el País Vasco por el corte de financiación de la Seguridad Social que ahora el Estado paga. Sí. 2.300 millones. Esto es escandaloso. Y ningún dirigente político del entorno del País Vasco, que somos los más afectados, ha dicho nada. Repito, el señor Feijóo que quiere querer buenas relaciones con el PNV, que lo que haga el señor Sánchez ya a mí ya no me extraña. Pero oiga, esto es perjudicar. Es que ¿por qué no se destripa el concierto y se negocia cantidad por cantidad? Porque tiene truco desde hace 40 años, desde que se empezó a negociar. Tiene truco, está siempre saliendo ganando. Claro, el día que llegue un gobierno del Estado, espero que algún día llegue y diga, bueno, sí, vamos a negociarlo, eso está en la Constitución, pero vamos a resetearlo, habrá problemas, habrá manifestaciones en el País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tema, que no han sacado los medios, pero esto es competencia desleal. Esto sí que es competencia desleal. Esto es perjudicar a unas regiones en detrimento de otras. Don Carlos. Bueno, todos sabemos que... 2.000, es que estamos hablando de 2.300 millones de euros. Presupuesto de Cantabria casi. Todos sabemos que el tema vasco, desde el punto de vista de lo que es el concierto, no es un tema económico, es un tema puramente político. Al final lo que se ha hecho con el País Vasco es evitar problemas mayores a base de pagar dinero. Sí. Entonces, todos los españoles, con conocimiento sin él, estamos pagando a una comunidad autónoma pues para que no genere problemas. Así de claro y así de sencillo y así de triste. Entonces, eso lo que produce, como usted bien dice, es un dumping económico por parte del gobierno vasco. Lo hemos visto con sus propias leyes en su momento, con la propia financiación no hay más que entrar en el País Vasco, lo vemos con los que vivimos aquí al lado. O sea, cada vez que nos desplazamos, la cantidad de obra pública, las capacidades que tienen, los pagos de los conciertos que tienen por empresas, las facilidades que le dan gracias a una financiación totalmente ficticia. Pero bueno, gracias a eso, pues no hay mayores problemas de carácter político. Hasta que el cuerpo aguante. Sí, eso, les estamos pagando. ¿Qué le parece que esta noticia, tapada, Claro, sí. Tapada, Vamos a ver. Si pero es que escandalosa, no, realmente. Es que, vamos a ver, todo lo que se relacione hoy, lo que tenga relación con los acuerdos que establece el gobierno con el gobierno central, con el gobierno del País Vasco, tiene truco. Sí, absolutamente todo. O sea, ya por sistema hay que desconfiar. Vamos a ver... Deberían dedicarse la oposición. Vamos a ver en esto que proponen, que parece que está bien, el mismo presupuesto, o sea, el mismo concierto, tal, parece que está bien. Vamos a ver dónde está el truco, porque yo estoy absolutamente convencido y lo que nos tenía. quieren engañar. Bueno, ¿qué piden los independentistas? Pues piden ellos gestionar todo, gestionar impuestos, gestionar tal, pero luego aquello que es gravoso para ellos, como es la seguridad social y las pensiones, que las paguemos los demás, que las pague el Estado. Tenemos, bueno, lo de Cataluña ya no tiene tal, pero en el País Vasco también tenemos un gobierno amoral.
insolidario totalmente, porque claro, esto que se está haciendo con el concierto vasco rompe ese principio de solidaridad entre las regiones y entre las comunidades, porque son unos privilegiados en todos los órdenes. Pero además es que el gobierno vasco ha perdido el pudor, porque después de haber negociado con Rajoy, que les dieron ahí del orden de 15.000 millones, ellos mismos publicaban, decían que ya se habían acabado los problemas económicos y fiscales para el País Vasco durante 15 años, a los 4 días traicionan totalmente aquel acuerdo y se alían con el PSOE porque obtenían más dinero. Yo creo que todo esto al final les va a salir mal, porque ahora nos estamos encontrando que en el País Vasco, pues ahí están Bildu, con Partido Socialista, con Podemos, con todo esto, que a lo mejor el PNV... No, el PNV va a pasarlo muy mal. Yo pienso que, va a tener de la que propia... con el pecado... Sí, pero todos, va a tener la penitencia. Lo que pasa es que todo lo malo que le pasa a una región, pues nos pasa a todos los demás, porque yo creo que nosotros no somos como ellos. Pero aquí también está la complicidad del pueblo vasco con el PNV, porque yo creo que ya sabemos que es un gobierno, yo he dicho amoral, porque pienso que es así, porque si no, no se puede. ¿Cómo están las sociedades catalanas y del País Vasco? Precisamente. Eso es. Pero la sociedad dice, hombre, mira qué bien. Roban, o yo lo digo robar, son acuerdos, pero vamos a poner, quitan todo lo que pueden, son insolidarios, quitan a los demás, pero qué bien nos viene a nosotros. Eso dice el pueblo vasco. Por tanto, el pueblo vasco debería ser hoy consciente, los ciudadanos, de que a veces ese rechazo que ellos parece que encuentran cuando se desplazan a otras comunidades tiene una base, y la base es esa, que no están bien vistos porque ven que es un pueblo insolidario con el resto. Fíjese lo que dice el director ejecutivo de FEDEA y un importante economista, Ángel de la Fuente. Dado que el sistema del concierto es totalmente opaco, es imposible conocer, nunca se publican los detalles de su cálculo o desglose por conceptos. Por lo tanto, es imposible saber lo que las haciendas forales aportan para financiar el sistema contributivo de pensiones o cualquier otra cosa. No hay forma de saber por qué pagan y por qué no, o de comprobar si la valoración de las cargas no asumidas es razonable. Es imprescindible una mayor transparencia. Bueno, donde me empiezan a sonar campanas, por cierto, es que este gobierno de España siempre en contra de los ciudadanos. Había una reunión esta próxima semana sobre el tema de los coches diésel y gasolina, esa moratoria. Hay noticias muy positivas. Alemania e Italia se niegan a firmar eso. Claro. Y lo quieren echar atrás. Y nosotros, los ricos del continente, apoyando todo esto. Se firma otro convenio de 8 o 9 países a favor de la energía nuclear. España fuera. ¿Qué quiere esta gente? La pregunta es si piensan en los ciudadanos o en empobrecernos. Yo ya empiezo a pensar que esto tiene truco, que quieren empobrecernos para un control social. No hay otra forma, porque a la mayoría de los ciudadanos, sean de derechas, de izquierdas, de centro medio pensionistas, este asunto de los coches, de los combustibles, les vuelve realmente tarumba. Dice, pero esto es una locura. Y Alemania e Italia, la señora Mallory, se han dado cuenta y lo quieren frenar. Bien, pero es que luego tener una energía barata, se reúne en Francia y ha habido como 8 países, o 9, España fuera. Y Alemania, pero Alemania porque tiene a los verdes en el gobierno. Es decir, es que lo de España es no tenemos para comer, pero nosotros somos más ecologistas que nadie. Don Carlos, 2 ejemplos que creo que vienen al cuento. Y preguntaba usted al principio por qué se marcha Ferrovial. ¿Por qué no se marcha Ferrovial? Pues al final el prestigio de una nación influye en el prestigio de las empresas. Y las empresas, las grandes multinacionales, que el nombre de la nación que va detrás también influye. No es lo mismo una multinacional, por mucho nombre que tenga. De hecho, no hay grandes multinacionales con un gran nombre en países tercermundistas. Los países serios, como son Italia y Alemania, pues por supuesto que se oponen. Es que estaba lógico. Además, son los grandes constructores de automóviles junto con Francia de la Unión Europea y del mundo.
O sea, es que es lógico. Y España debería de también haberse opuesto, que es otro de los grandes constructores mundiales de vehículos. O sea, es irrazonable lo que están haciendo, cuando además ninguno de ellos, ninguno de los dos países, se oponen a que se vaya avanzando en energías limpias. Lo que han dicho, por ejemplo, han hablado de los coches híbridos. No poner fechas, que es lo que machaca. No, han hablado de ir poniendo, reduciendo emisiones, pero reduciendo emisiones sin decir cómo hay que hacerlas. Hablan de vehículos de combustión, pero de combustiones limpias, hablan también de los coches híbridos, o sea, hablan de otra serie de alternativas en el tiempo que la Comisión Europea no tuvo en cuenta a la hora de presentar. Don Aurelio, estos son dos ejemplos muy curiosos, ¿eh? No, y demuestran a dónde nos quieren llevar. Hay, a veces, yo defiendo hoy pues la actitud moderada, por ejemplo, de Feijóo. Pues la defiendo porque, bueno, él ha estado en Galicia, lleva 3 legislaturas, no lo habrá hecho muy mal cuando ha estado ahí votando, ha ganado una vez tras otra, ¿no? Pero claro, luego no entiendes que dice que en su política, ahora, con respecto al automóvil, va a ser favorecer la compra del coche eléctrico. Cuando se está viendo que las grandes fábricas y los países, como dice usted ahora, Alemania e Italia, bueno, yo creo que lo van a echar abajo, al no firmar se va a venir abajo. Sí, pero vamos a ver, ¿quién asesora hoy? Es que yo creo que hay que anticiparse. No, la agenda. Aquí hay ese poder oculto y hay que, por eso digo que, perdone don Aurelio y le dejo continuar, por supuesto. Cuando lleguen las elecciones europeas habrá que decir, oiga, ¿ustedes apoyan la Agenda 2030? Va, pues, gracias para saberlo. Perdone, don Aurelio. Es que la Agenda 2030, cuando hablamos de Europa, es que estamos haciendo... Europa son países, hay mucha heterogeneidad en los países, son muy diferentes. O sea, hablar de Europa, no se puede hablar de España comparada con Alemania, comparada con Dinamarca, comparada con los países... Pues porque si hablamos de salarios son una quinta parte, pero con unos impuestos similares y con unos costos de lo fundamental, de la energía e incluso de los alimentos, porque ya se empiezan a equiparar a lo de estos países. Hoy ya pagamos aquí muchas cosas al mismo precio que lo están pagando en valor constante, al mismo precio que lo están pagando en estos otros países, cuando la renta es infinitamente más baja. Pues bueno, cuando estamos en esa situación, un país no puede estar ensimismado pensando en lo bucólico, en el ocio. Vamos a ver, primero habrá que comer. Y luego ya hablaremos de la ecología. Claro. No vamos a destruir la ecología porque nos pongamos a la altura del resto de los países, que no pedimos más, porque a fin de cuentas lo que se busca es una convergencia con Europa. Y España en estos últimos años, no digamos ya regiones como Cantabria, ha ido perdiendo puestos en esa convergencia. De estar a un 95% próximos ya, o un 90%, la convergencia con países pues ya, en fin, desarrollados de Europa, resulta que ahora estamos a lo mejor en un 75, un 80%, pues porque las políticas van en esa dirección, en la dirección que usted dice, de que el país no pueda salir adelante, pues por eso, pues por la Agenda 2030 y porque es una economía errática. Nos pueden vestir como quieran, pueden estar saliendo todas las terminales mediáticas de la Moncloa contando películas del oeste, pero le voy a dar unos datos, Los datos de recaudación de Hacienda, los españoles hemos pagado por diferentes impuestos, sin contar el de sociedades, el de sociedades aparte. El pasado 2021, 196.758 millones, sin incluir impuestos de sociedades. Esto dividido entre 18,7 millones de hogares que hay en España, supone que cada familia paga cerca de 10.500 euros de media. Vamos a ver, estamos hablando de salarios de media 24.000, 25.000, no sé, don Carlos, usted me corrige, que sabe también además más de esto que yo. ¿Qué queda para consumir? Claro, se está cayendo el consumo de manera, se está empezando a ver impagos, la calidad de vida de las personas, la alimentación, ojo, con la alimentación, la gente no puede comprar la carne que necesita, ni el pescado que necesita, ni la fruta que necesita, porque son los 3 productos muy caros. ¿Qué películas del oeste, Agenda 2030, Desastre 2030 o Mentira 2030? Es decir, es que esta es una realidad, estos son datos, no estamos aquí elucubrando, don Carlos.
Si a eso usted le suma la subida de los tipos de interés y del Euribor y por tanto del precio de las hipotecas, pues nos encontramos con la situación en la que estamos, que las familias y sobre todo las más pobres y las más vulnerables son las que las están pasando peor, más allá de esas paguitas o de esas ayudas que parece que quiere dar el dinero. Eso es el chocolate del loro que no sirve nada más que para intentar lavar una imagen y una situación que está siendo muy comprometida y muy difícil. Si para mí, que no tengo mal salario y que vivo en una situación posiblemente privilegiada, hoy por hoy las dificultades están creciendo y poniendo a una economía como la mía, la familiar, que no es ni mucho menos, como decía, de las peores, en una situación complicada y difícil, pues me imagino los que están mucho peor. El problema es que errarla y no enmendarla. El problema es que seguimos tomando decisiones desde el punto de vista económico tremendamente nefastas. Y o se produce un cambio de rumbo de manera copernicana, o vamos abocados a... Lo venimos diciendo aquí, además no, es que los tres... está saliendo todo. La marcha de empresas la habíamos anunciado. Efectivamente, la argentinización de nuestra economía está ya, no es que sea un futurible, es que ya está desgraciadamente. Don Aurelio, para acabar. Es el camino, es que es el camino que llevamos. Es muy preocupante, por ejemplo, pues el tema del... bueno, estamos hablando, ya lo hemos dicho muchas veces, los precios de la energía son en España inasumibles. Aquí estamos pagando por la energía, por la luz, lo mismo que se paga en cualquier país con una renta infinitamente superior a la española. Está pagando un jubilado prácticamente unas cifras que hoy no puede asumir, o bien pasando frío y limitando al máximo el uso de esa energía, ¿no? Estamos en esto. La subida de los alimentos, de los productos de primera necesidad, pues estamos en unos porcentajes ya de un 30, de un 40, porque además nos engañan con lo de la inflación. 6 y pico subida de inflación. Y dicen, no, bueno, es que ya no se dispara, ya no va a esos niveles. Pero oiga, ¿qué es que vamos a sumar el 6 al 8 del año anterior y al 8 del anterior? Y entonces no es que baje la inflación, es que está subiendo menos, pero que hay que sumarlo al aumento de costos que hubo en los ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando con... Y un tema absolutamente preocupante es el del automóvil. Primero porque España hoy es un generador de empleo y de renta y de impuestos, la fabricación de automóviles. Y resulta que estamos adoptando unas políticas donde va a ser el país que más se está cuestionando. Preocupa mucho a la gente y habrá que ir por rehabilitar y restablecer lo que de alguna manera ya había. Vehículos que funcionen con gasoil, con gasolina, que contaminen lo menos posible y luego también valorar que los que más contaminan en el mundo son los que tienen una mayor renta hoy, que son China y Estados Unidos. Para acabar, sí. No, yo iba a decir que, por poner un ejemplo, en Cantabria, un salario normal para personas con un trabajo básico, estamos hablando de unos 1.500, lo que se recibe a final de mes. Es líquido. Un líquido. Estamos hablando, pongamos un matrimonio con 2 hijos, 1.500 cada uno, la pareja. Estamos hablando de 3.000 euros. Un salario, uno de ellos, esos 1.500 euros, se van prácticamente única y exclusivamente en pagar hipoteca, luz y gas. Totalmente. Claro. ¿Les habrá llamado a ustedes la atención que no hemos tocado el tema del escándalo de la Consejería de Obras Públicas? Lo tocaremos cuando tengamos una información detallada, porque defendemos, aunque haya cosas que parecen obvias, la presunción de inocencia y los procedimientos. Esto no huele bien, por supuesto. Entonces, hablaremos, no les tenga ustedes duda, pero lo que vamos a hacer con profesionalidad y no haciendo cuentas de ruido, etcétera, etcétera. Todo tiene su punto y yo creo que eso además nos da credibilidad. Nos da credibilidad, primero, en primer lugar, del respeto a las personas, que esa es yo creo que es una de las cuestiones que esta casa tiene que defender. Se puede estar a las personas, sea como sea, piensen como piensen, hagan hecho lo que hayan hecho. Y luego, eso sí, habrá que depurar políticamente, que yo creo que aquí hay mucho tomate, habrá que depurar. Nos despedimos, don Carlos Pajares, un saludo. Y bueno, don Aurelio Sastre. Sí, decir solamente que efectivamente hoy aquí, sinceramente, yo no podría aportar nada más
que lo que la prensa está diciendo, ¿no? Entonces, y creo que está hablando todo el mundo, lo están diciendo con sí, mucha claridad y nosotros mismos estamos estupefactos. cuando hablemos, hablaremos, no se preocupen ustedes que no nos vamos a callar nada, eso sí, con respeto siempre a las personas. Don Carlos Pajares, un saludo, don Aurelio, un saludo, Saludos. paz y bien.